Muy bien, muy buenas noches a todos ustedes. Todavía están llegando algunos compañeros allá arriba, hay 40, 50 en la fila, pero vamos a iniciar, son las 7:15, habíamos convocado a las 7, comenzar a las 7:15 es buena hora. Está con nosotros Jorge Veraza, compañero marxista de hueso duro, que ya estuvo anteriormente con nosotros, estuvo el año pasado con nosotros, no, este año has estado con nosotros, luego nos acompañó, me acuerdo, hemos ido al Chapar, hemos ido al Valle, Cochabamba, él está aquí hace casi 10 días, estuvo en Huanuni, estuvo en Cochabamba, estuvo en La Paz, reunido con distintos grupos. Y el día de hoy lo vamos a oír, pero el día de hoy tiene dos particularidades. La primera es que, bueno, está aquí Jorge, que nos va a echar ahí su rollo sobre cómo ve el mundo, cómo ve el capitalismo, cómo ve sus potencias, sus límites, sus posibilidades, sus contradicciones. Pero también el día de hoy estamos presentando este libro de Jorge Veraza, del reencuentro de Marx con América Latina, que es una compilación de varios textos de Jorge. Encontrar los libros de Jorge siempre ha sido una cosa muy difícil, porque él los edita en Ítaca o alguna universidad mexicana, y hay que ir a buscar con lupa, no es como ir a buscar en Siglo XXI o Fondo de Cultura Económica, que uno los encuentra en todas las librerías. Es complicado encontrar. Yo me acuerdo que tuve que pasar un año buscando la tesis de Jorge, hace mucho tiempo, la tesis de licenciatura que tenía Jorge, y el equipo, el grupo de trabajo que tiene Jorge. Entonces hoy nos sentimos muy contentos porque, si no me equivoco, es la primera edición en América Latina, de México para abajo, donde hay una compilación de textos que ha sugerido Jorge que quisiéramos presentar al público boliviano. Lo vamos a oír a él, pero permítame adelantar las cosas que me ha impresionado de Jorge, y que a las personas que van a tener el texto, ya la tienen en CD, se está repartiendo en esta linda presentación que parece el Capital de Marx. Está el CD del libro y van a también tener el libro impreso. El pensamiento de Jorge no solamente es una lectura muy rigurosa del marxismo, sino que también hay una serie de propuestas muy audaces, varias propuestas audaces de interpretación de la sociedad contemporánea, del momento actual del capitalismo a partir de Marx. Permítanme simplemente recomendarles poner la atención en la lectura y en la reflexión de Jorge en torno a 3 categorías que creo que se constituyen en categorías claves, innovadoras y fundamentales de la reflexión de Jorge Veraza. El concepto de subsunción formal y de subsunción real del proceso de trabajo bajo el capital. Y a partir de esa categoría, Jorge arma todo el esquema interpretativo, primero del pensamiento de Marx y luego de la lectura de la sociedad contemporánea. Un segundo concepto decisivo en el pensamiento, entre los varios que tiene, es el concepto de subsunción formal, subsunción real del proceso de consumo bajo el capital. Y entonces le permite interpretar desde el capital, desde el marxismo, toda esta temática de la modificación de las pautas de consumo de la sociedad contemporánea y de los efectos sociales que produce un tipo de consumo subsumido realmente a los intereses y a las necesidades del capital, es decir, nuestros alimentos, lo que consumimos como seres humanos hoy.
Una otra tercera categoría que sugiero estar siempre muy atento en la reflexión de Jorge, y de hecho hay un texto que está aquí en esta linda compilación, es la medida geopolítica del capital. La medida geopolítica del capital. Que es la introducción del concepto de territorialidad, de espacio, en el proceso de expansión de la lógica del capital. Y también le permite entender las revoluciones del siglo XIX, las revoluciones del siglo XX, los límites y posibilidades de esas revoluciones y lo que está hoy en juego. En fin, son varias categorías que introduce Jorge, muy útiles. Siempre hemos considerado un profesor, lo volvemos a repetir ahora. Nos sentimos muy contentos de tenerte con nosotros, Jorge. El escenario es tuyo, échate ahí el rollo con los compañeros y acabando tu charla, yo propondría unas 3 o 4 o 5 preguntas de los compañeros que están acá, ¿no? Que te permita que tú las recojas y que pudieras responder. Jorge, el escenario, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, los recibiremos con un buen aplauso a Jorge. Muy amables por tus palabras, Álvaro, y pues realmente estoy muy agradecido por esta invitación. Estoy muy contento de estar con todos ustedes compartiendo esta noche y pues evidentemente como aquí está, además de que vamos a platicar, discutir de temas que son seguramente de interés de toda la gente y de nosotros, pues además tengo el gusto de ver aquí presente un libro mío que yo propiamente no había escrito. Yo escribí varios libros y se hizo la compilación, pero este libro yo no lo escribí. Este es otro y tiene una unidad, tiene todo un sentido. Ciertamente yo seleccioné los textos, pero ya verlo construido parece que otra persona lo ha hecho y sin embargo tiene mi nombre. Así que agradezco mucho esta iniciativa de los compañeros de la vicepresidencia que seguramente yo espero que tenga un servicio para toda la gente, todo el pueblo de Bolivia, les sirva para algo las horas, el tiempo que yo he dedicado. Pues voy a decir con esfuerzo, pero en realidad lo hice siempre con mucho gusto. Entonces, ahí queda. Y ahora directamente paso a comentarles lo más brevemente que pueda. Sí les hago la advertencia porque luego yo me voy de la lengua y sigo hablando, entonces voy a tratar de constreñirme lo más posible para precisamente que todos ustedes tengan la oportunidad también de participar y que podamos dialogar así como estaba proponiendo Álvaro. El libro tiene 3 partes. Una primera es una especie de introducción histórica, una semblanza de la historia del capitalismo del siglo XIX al siglo XXI. Este es un gran problema, poner en orden la historia del capitalismo que une y que diferencia al siglo XIX del XX y el XXI, ha sido un gran problema para los historiadores, académicos, pero es más grave todavía que este es un gran problema para los marxistas. El materialismo histórico construye su argumentación crítica, pero también la estrategia política sobre la base del reconocimiento de la historia. Así que si de pronto estamos confundidos respecto de qué ha pasado en los últimos 2 siglos, no solamente la comprensión crítica de la realidad empieza a perder pie, pero también la estrategia política. Entonces es muy necesario, tanto para, vamos a decir, la ciencia y la política, pero para todos nosotros como seres humanos, tener claro en qué consiste la herencia y en qué consiste nuestro presente como historia
producida por el desarrollo capitalista. Esto es lo que se hace en esta primera parte, y es aquí donde tiene lugar este concepto al que aludió Álvaro, el de medida geopolítica de capital. Este concepto se encuentra implícito en la argumentación de Marx acerca del desarrollo histórico del capitalismo. Y yo simplemente lo he explicitado, lo he tematizado hasta dejarlo de manera que sea utilizable. Marx lo utiliza, es así como está viendo la realidad, pero hay que expresarlo con todas sus palabras para que no solamente sea él quien lo utilice, sino también nosotros. ¿En qué consiste el problema? En 1850 acaba de ocurrir, hace 2 años, la primera revolución internacional, la de 1848, una revolución democrático-burguesa que estalla en Francia, se enciende la mecha en Alemania, se enciende la mecha en Italia, en Austria, en Bélgica, en Holanda. Pero esto ha sucedido así porque primero ocurrió una gran crisis económica en 1847 en Inglaterra, que es la potencia hegemónica capitalista de ese entonces, del mundo capitalista. Ojo, pero el mundo capitalista de entonces no es todo el mundo. Es Inglaterra y Europa continental. Y una pequeña franja del este de Estados Unidos. Bien, una vez que estalla la crisis económica en Inglaterra, se extiende hacia el continente europeo. Y en el continente europeo tiene tal impacto la crisis económica, el hambre, los despidos, la desproporción de los intercambios económicos y financieros, el descontento social no solamente contra la burguesía, sino en contra de los reyes, en contra del absolutismo que todavía en varios países existe. Así que los europeos continentales vivían una doble opresión: la opresión del capitalismo naciente y la opresión del antiguo régimen todavía presente en varios países. Ya no en Francia, porque había ocurrido la Revolución Francesa, la Gran Revolución, en 1794. Así que la crisis económica en Europa continental inmediatamente se convierte en crisis social, y la crisis social se escala hasta convertirse en crisis política. Y es el momento en que estalla la revolución internacional. En referencia a esta revolución, porque se la ve venir, fue que Marx y Engels escribieron el Manifiesto del Partido Comunista. No porque fue una revolución proletaria, sino para plantear el programa y la visión del proletariado ya de forma independiente en esta nueva revolución democrático-burguesa que está brotando por todos lados. Eso significa que hubo una matazón de gentes, hubo gran destrucción de riqueza y, de nueva cuenta, la crisis primero de sobreproducción, ahora es una crisis de escasez, una crisis que crea miseria, crisis también política, como les decía. Ha pasado ya 1 año de eventos revolucionarios en Europa, y en ese momento ahora empieza la reestructuración económica de Inglaterra. Justamente el mal de Europa continental significa un bien para la potencia hegemónica. Esto se los pormenorizo así porque actualmente estamos viviendo una crisis económica mundial y ahora hegemoniza el mundo Estados Unidos. Y este movimiento de reflujo de cada vez que nos va peor a todo mundo porque hay crisis en Estados Unidos, ya que nos va peor a nosotros, ahora empiezan a recuperarse ellos. Este movimiento de reflujo también se sigue dando en los mismos términos, o en términos análogos. Esto sirve también para toda idea de que la crisis económica significa que Estados Unidos también está en crisis de hegemonía. Cuidado,
transitar de una idea a otra es peligroso. Justamente la crisis económica permite que la potencia hegemónica vuelva a recuperar las riendas. Es una dialéctica extraña y uno ve una apariencia y se sigue con ella y luego se topa con la sorpresa, ¿verdad? De que no había tal debilidad del enemigo, de la potencia hegemónica, y entonces había que ser más inteligente, había que organizarse de mejor manera para combatirlo, no confiarse. Total que esto había sucedido por primera vez en 1850. Está comenzando la recuperación europea. Y entonces Marx va tomándole el pulso a la crisis económica, a la crisis política y a la recuperación inglesa y lo que le va sucediendo a lo que él llama el cosmos burgués. Aquí hay muchas enseñanzas para nuestro propio cosmos burgués actual planetario. Una vez que se recupere económicamente Inglaterra, establece nuevos términos de dominio sobre toda Europa, pero además la recuperación inglesa significa que ahora el capitalismo inglés se desborda más allá de Europa hacia todo el mundo. Todas las mercancías inglesas empiezan a lanzarse a la venta hacia Oriente, hacia la India, hacia África, hacia América, hacia Estados Unidos y otros países de América Latina. Entonces, puntualmente señala Marx que está comenzando la construcción práctica del mercado mundial capitalista. Así que, en realidad, Marx está observando dos medidas geopolíticas de capital. El capitalismo tenía una primera medida, la europeo continental. Esta es una medida geopolítica europeo continental de capital. Y esta fue la que se agotó, y al agotarse estalló el movimiento revolucionario internacional en una serie de países en Europa. Pero al ocurrir el reflujo en Europa, el reflujo económico, la destrucción de riqueza, Inglaterra es la que puede garantizar económicamente todas las demandas posibles. La industria se ha frenado, se ha paralizado en Europa central, en Europa continental, entonces ahora hay un gran mercado para las mercancías que no se vendían inglesas. Por eso es que comienza la recuperación inglesa. Y al ocurrir esta recuperación, ahora se inicia una nueva medida geopolítica de capital, una medida auténticamente mundial. Eso significa que de pronto el mundo burgués se sintió asfixiado, llegó a su máximo desarrollo dentro de una medida geográfica. Y entonces empiezan a suscitarse revoluciones democrático-burguesas, pero que pueden transformarse en revoluciones proletarias socialistas. Es el momento en que surgió el manifiesto del Partido Comunista. Bien, pero ahora de pronto el capitalismo tiene nuevo aire. Se ha abierto una nueva medida geopolítica de capital. Esto significa que el movimiento histórico va a ser paradójico, no una simple línea de desarrollo capitalista, sino un desarrollo contrastado, ambivalente, de decadencia y de progreso. No mera decadencia capitalista que va debilitando el sistema y entonces surge la revolución proletaria y acaba con la burguesía, que eso es lo que muchas veces tenemos idea de que debió haber sucedido y decimos, ¿y por qué no sucedió la revolución comunista como nos habían prometido? ¿No? Entonces es muy importante tener esta noción del desarrollo histórico capitalista con dos medidas internas geopolíticas de capital que explican las ambigüedades y contradicciones del desarrollo capitalista en los 2 siglos y pico que tenemos de distancia del siglo XIX, inicios, hasta iniciado el siglo XXI. Ojo, así observamos un desarrollo histórico en continuidad. La historia es continua. Y es continua realmente. Pero lo importante es que además de que es continua realmente, nosotros podamos pensarla también coherentemente en continuidad.
claro, con sus contradicciones y ambigüedades y todas sus complejidades, que ya las tenemos contempladas, sí tenemos estas dos medidas geopolíticas de capital para entender las complicaciones del desarrollo. Pero si decimos, Marx conoció el capitalismo de libre competencia, pero en 1870 inicia un proceso en que el capitalismo se empieza a convertir en un capitalismo monopolista y comienza una nueva fase del capitalismo, el imperialismo, decirlo solo así no pasa nada, pero si yo implico que esta nueva fase involucra una nueva relación de producción dominante, es decir, que ya no domine el capital industrial, sino que domine el capital financiero, entonces estoy creando, sin percatarme, tratando de hacer un servicio científico, crítico y revolucionario como el que Lenin o Rosa Luxemburgo quisieron hacer, no me estoy dando cuenta, pero estoy rompiendo la historia. Estoy estableciendo una ruptura entre lo que Marx vivió o lo que el siglo XIX vivió y lo que el siglo XX está iniciando. Y entonces ya mi perspectiva históricamente es incoherente. ¿Por qué? Porque la historia realmente es continua, pero mi discurso dice que hubo una ruptura, un cambio de relación de producción. Y además, ya no estoy diciendo que quien domina es el capital industrial, que lo decisivo es la explotación de plusvalor a la clase obrera. Y a todo mundo, sino que ahora lo decisivo son los manejos que se hagan en los bancos. Y claro que son importantísimos, pero nunca tan importante como la riqueza material que se le explota a los obreros. Y bueno, les digo que acabo de estar ahí en Guanuni dando una plática con los mineros, pero ellos me invitaron a conocer la mina. Y esa es una experiencia, porque yo fui de visita y como la mina es tan grande, pues ahí tarda uno, estuvimos 4, casi 5 horas visitándola. Los obreros están alrededor de 8 horas, pero no van de visita, yo fui de visita, ellos van a trabajar efectivamente. Y es un trabajo infernal. Esas 4 horas son conocer cosas nuevas, interesantes, ver a la gente, ver a Bolivia, por decirlo así, sacando el estaño para progresar. Pero eso requiere de un esfuerzo brutal. Bien, encima de eso está el capital, aquí está una empresa estatal, pero la minería a nivel mundial y desde los orígenes del capitalismo es una de las formas de producción capitalistas más duras, ¿no? Entonces dejar de soslayar esta producción de riqueza material como el sustrato de todas las ganancias de las industriales, el sustrato de las ganancias comerciales, el sustrato de los intereses bancarios, y creer que simplemente el capital da vuelta y compra todo, pero es ficticio. Bueno, podemos llamarle capital ficticio, pero el sustrato material no solamente es el oro, sino es el esfuerzo de la gente, la explotación de la gente. Este cambio de perspectiva, entonces, les digo, es decisivo tanto para la crítica al capitalismo como para la construcción de la estrategia revolucionaria. Entonces es muy importante para nosotros en el siglo XXI tener una visión de la historia capitalista en continuidad, para que podamos entender lo que realmente ha pasado. Eric Hobsbawm, un gran historiador marxista, dice que el siglo XX es el siglo corto. Y dice que es un siglo corto porque comenzó en 1917 con la Revolución rusa, que dio la posibilidad de la construcción del socialismo a la modo de la URSS, y que concluyó en 1991 con el desmembramiento de la URSS. Pues es un siglo como con 20 años menos, ¿no? Los 17 primeros y los 9 después, poquito más de 20 años. Entonces dice que en esto consiste la especificidad del siglo XX. Claro, el siglo es de 100 años, pero ¿cuál es la cualidad específica, la novedad de este siglo respecto de todos los siglos anteriores? La gran novedad, pues, es que surgió la construcción del socialismo.
Y esto ocurrió porque se rompió la cadena imperialista en el punto, en el eslabón más débil, en Rusia. Bueno, pero todo esto son dichos. Eric Hobsbawm tiene que demostrar todo esto que son dichos para que realmente sea un estudio histórico lo que él está haciendo. Él tiene que demostrar que efectivamente ocurrió una revolución proletaria en la URSS, no que me dijeron que ocurrió, o los actores que participaron en ella dicen que ocurrió, o el enemigo capitalista que le tiene mucho miedo dice que ahí ocurrió una revolución socialista y que los comunistas comen niños. Estos son dichos de los actores o de los testigos que les temen, o de sus enemigos. Y en 1991, pues cayó el socialismo, y cayó el marxismo, y cayó quién sabe cuántas cosas. Yo nada más vi que se desmembró la URSS. Pero todo lo demás son implicaciones, que el historiador no se puede quedar con ellas. Posiblemente en algún momento tuvieron eficacia política algunas de estas ideas, si es que no son verdaderas. Pero tuvieron su eficacia y su utilidad. Pero una vez viendo la historia en cuanto tal, hay que ver si es realmente eso lo que sucedió. Si realmente ahí se hundió el socialismo o solamente un capitalismo de nuevo tipo de gente revolucionaria que quiso construir una nueva sociedad y, bueno, a veces que no se puede, ¿eh? Total que, lo que les digo es que el historiador no tiene que tomar las cosas que se dicen como prejuicio y a partir de ahí comenzar a hablar, sino partir de hechos demostrados. Hobsbawm tiene que demostrar que la URSS fue un país socialista, no solamente que la Revolución Rusa lo fue, sino que también la URSS lo que se construyó fue el socialismo, especialmente durante el estalinismo y con los campos de concentración y con la industrialización a costa de la gente. Tiene que demostrar que eso es socialismo, aunque los obreros no eran quienes dirigían el proceso. Pues le va a ser difícil. Pero él ya parte como que esa es la gran novedad del siglo XX. Y eso soslaya lo que sí es la gran novedad del siglo XX y que el siglo XX lo demuestra. Que ocurrió el cambio de hegemonía de Inglaterra a Estados Unidos. El siglo dura 100 años, el siglo XX, y lo característico del mismo es que ocurre un cambio de hegemonía, lo cual está en correspondencia con las dos medidas geopolíticas de capital que está reconociendo Marx. Una medida geopolítica de capital continental, para eso se requiere un hegemón del tamaño de Inglaterra. Pero para dominar el mundo capitalista, cuando el mundo capitalista es planetario, se requiere un hegemón de otro tamaño, y especialmente uno que domine los dos océanos. Inglaterra no domina los dos océanos, está en el Atlántico y pegadita a Europa. En cambio, Estados Unidos es un gran país con grandes riquezas dentro y que domina el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Ese tiene el lugar estratégico como para ser el país hegemonista del capitalismo mundial. Y eso justamente fue lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos toma las riendas del mundo. Este es el contenido decisivo del siglo XX y no la Revolución Rusa, que es una revolución muy importante, y no la Revolución China, que es de millones, que miles de millones de gentes. No es la gran novedad. Claro, si hubiera habido la revolución socialista y se construye el socialismo, aunque luego se caiga, esta es una gran novedad histórica, pero todo esto hay que demostrarlo, no darlo por sentado. Y lo que sí se demuestra es que ocurrió el cambio de hegemonía mundial. Y esto nos indica cómo viene el enemigo, cómo los esclavos tenemos que organizarnos frente al nuevo amo. Y no más bien decir, el amo es débil y ya le rompieron la cara en 1917. ¿Se la rompieron? El capitalismo posiblemente tenga capacidad de recomposición mayor y los revolucionarios tenemos que inventar nuevas formas democráticas, socialistas, para realmente construir lo que queremos y no que nos salga al revés. Bien, este es el sentido de esta primera parte. Y como les digo, yo comencé con una cosa resumida y ahora ya me fui de
de la boca y todavía me faltan las otras partes del libro. Pero bueno, espero que de algún modo sirva lo que les digo. La siguiente parte, la parte 2, ya después de poner en claro la historia del capitalismo, ahora el resultado de esa historia, el capitalismo contemporáneo, ¿en qué consiste su especificidad? Y para eso, entonces, yo he construido el concepto de la subsunción real del consumo bajo el capital, o el capitalismo contemporáneo, se llama esta parte, sobre la base, como decía Álvaro, de los conceptos de Marx, de subsunción formal y real del proceso de trabajo inmediato bajo el capital. Con estos conceptos, Marx da cuenta de la explotación de plusvalor absoluto, el de subsunción formal, y de plusvalor relativo a la clase obrera, el de subsunción real del proceso de trabajo. Es el núcleo del desarrollo capitalista. Conforme el capitalismo logra desarrollar plusvalor a la clase obrera, absoluto y relativo, el capitalismo se desarrolla, hace historia. Hace historia cada vez que le exprime plusvalor a un obrero. No le puede exprimir plusvalor, poco a poco empieza a no poder desarrollar, que es la idea que se hace este filósofo, resumiendo todas las ideas previas y planteando las ideas generales con las que la burguesía piensa el dominio. ¿Por qué existe dominio? ¿Por qué existe el dominador? ¿Y por qué existe el dominado? Y esto ocurre así, dice Hegel, porque hay una lucha por el reconocimiento entre las conciencias. Una conciencia quiere ser reconocida como conciencia, es decir, en su carácter espiritual, en su carácter digno, en su carácter soberano, no que es materia, no que tiene necesidades y está presa de la naturaleza y necesidades bajas del cuerpo, sino que es espíritu y tiene grandes esperanzas y grandes proyectos. Así que una conciencia quiere ser reconocida como conciencia. Y la otra también, y luchan a muerte, hasta que llega un momento en que una, a punto de matar a la otra, la amenaza de muerte y la otra tiembla. Tiene miedo, efectivamente, de morir. Y dice, está bien, yo te reconozco, tú eres espíritu soberano, eres conciencia soberana, eres un sujeto soberano, y yo me pliego. Ah, bueno, entonces trabaja para mí. Bueno, ese era el truco, ¿no? Se dice idealistamente, pero este era el truco final del de, bueno, entonces trabaja para mí. Es decir, satisface mis necesidades. Reconoces que yo soy espíritu, todas mis necesidades corporales, satisfácemelas. Y entonces eso significa que estás reconociendo que mi verdadero lugar es el de el espíritu. No tener que trabajar, no tener que involucrarme con la materia para sobrevivir, sino gozar de la conciencia, de los juegos. Estar en lo mío, no en lo otro, en la materia. Bien. Esta ideología de dominio justifica continuamente al amo como un ser valiente, y al patrón es valiente, y todos los obreros y todos los esclavos son cobardes que en un momento temblaron. Bueno, y efectivamente, la policía sale y los ejércitos salen y reprimen a la gente y la mantienen dominada. Pues sí, sí da mucho miedo, ¿eh? Pero no son los amos los que salen, sino son otros esclavos. Ellos dicen que son ellos los valientes. Esto es una mentira por donde se vea. En fin, esto hay que discutirlo con pormenor, y así se hace en los pasajes del libro de donde esto es extractado. Aquí solo se presenta el panorama, el núcleo de la ideología burguesa para justificar el dominio, la amenaza de muerte. Pero esta ideología dominante, que fue relanzada por Francis Fukuyama con su libro El fin de la historia y El último hombre, otra vez vuelve a replantear todo esto que dice Hegel, pero a favor de la democracia estadounidense, ya no del amo, ya no del señor que amenaza de muerte, sino que le va a dar dignidad a la sociedad. En fin,
es el mismo discurso pero encubierto, el discurso posmodernista de los halcones de la derecha bushiana, que es justamente el tipo de ideas que está representando Francis Fukuyama. Bien, este discurso fue relanzado a inicios de los 90 y es el que prevalece todavía como idea general del dominio del mundo por parte de la burguesía. Pero esto se complementa con el aporte de Freud, ya no de la amenaza de muerte del amo hacia el esclavo, sino del impulso de muerte, en el malestar en la cultura y en el más allá del principio del placer. Freud dice que no es propiamente Eros, el principio del placer, el que mueve a la conciencia humana, como él pensó hasta ese momento, hasta 1920, sino que ahora ha descubierto un nuevo principio interior al alma humana, que es el principio de muerte. Que por eso hay guerras, porque los seres humanos llega un momento en que tienen que sacar la agresividad en contra de otros y luego despliegan agresividad en contra de sí mismos, se autodestruyen. Este principio de muerte es el principio que guía los actos humanos. Y bueno, que somos medio suicidas, medio autodestructivos, que nos emborrachamos, que perdemos, que chocamos. Ocurre la realización del mercado mundial. Conforme ocurre la subsunción formal y real del proceso de trabajo mundializada y la subsunción real del consumo bajo el capital, se empieza a destruir la fisiología y la psicología de las gentes, siempre a favor del capital. Que el imperio esté en decadencia, claro, pero su decadencia es a costa nuestra, no a costa de ellos. Es decadente, pero nos lo cobra en nuestros cuerpos y mentes, en nuestras posibilidades de organización y de ser solidarios. Así es que hay que advertirnos de todo esto. Hay que advertirnos del tipo de ideología que tiene, de ideología de dominio, como la de la hegeliana o como la freudiana, en donde ya no hay amenaza de muerte desde afuera, sino que completa el discurso diciendo que la amenaza de muerte nace de dentro de ti mismo. Tú mismo te autodestruyes y eso es así, no porque Dios diga, sino porque la naturaleza así lo dicta. ¿Qué te parece? Bueno, la justificación del dominio está completa. Es muy importante precaverse de esta justificación ideológica, pero también de verla prácticamente en la vida diaria, cómo está siendo realizada por la práctica de vida cotidiana capitalista, por el tipo de mercancías, por el tipo de objetos de consumo, por el tipo de sucesos que suceden. Y así se redondea entonces el libro, para que la gente pueda advertirse de lo que está pasando y pueda organizarse y luchar en contra de este capitalismo que puede terminar con la humanidad. Concluyo. Gracias, Jorge, por hacernos una invitación a la lectura de tu texto. Vamos a abrir unas 4 o 5 preguntas para que las anote Jorge y luego nos las pueda responder antes de cerrar este evento. Una acá, otra acá, un para arriba también. Allí la compañera al fondo que levantó al principio, por favor. Si puede gritar fuerte. Buenas noches. Buenas noches. Vengo del Colegio Chumani y mi pregunta sería, según usted, ¿cuál es el cambio de la hegemonía mundial, ya que el capitalismo llegó al límite? ¿Y qué solución plantearía? Una acá. Allí el compañero que está al mero centro, que levantó primero. La sociedad podrá evitar seguir cayendo en una faceta más del Estado liberal que mantiene a un sistema capitalista. No te hemos oído bien, por favor, repetí. La sociedad podrá evitar seguir cayendo en una faceta más del Estado liberal que mantiene el sistema capitalista.
Aquí un compañero que levantó y luego nos vamos para arriba. Aquí, por favor. Gracias. Particularmente, Jorge, así como usted ha estado 10 días en Bolivia, seguramente se ha debido percatar y comprender el problema actual en Bolivia, el caso de Tiflis. Vale decir, ¿no será que con la construcción vía Tiflis estamos No tenemos micrófono arriba, entonces también 2 preguntas para allí, a capela, mi compañero, allí, a capela. Sí, échale. Bueno, buenas noches, compañeros, los felicito. Y más que todo, hacer una pregunta. Y me alegro que sea el vicepresidente, porque ahora se ha lanzado la revolución agraria, pero dentro de esa situación he hecho un análisis político, ideológico, geopolítico de lo que quiere el capitalismo para dominar a la nación. Usted lo mencionó, en la alimentación. Dentro de esa tecnología que utiliza el capitalismo está, primero, en manejar la semilla desde el punto de vista de la ingeniería genética para manejar a su regalado gusto la economía de un país. Yo creo que, compañero, esto es muy peligroso porque lo está pasando en su país. Tengo muchos datos y creo que, compañero, que tome conciencia el pueblo y más que todo aquí el gobierno para que tome más que todo normas ideológicas, políticas dentro de ese aspecto agrario contra el capitalismo. ¿Qué opina usted de eso, compañero? Una pregunta más, la compañera. La compañera, la última. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas Soy noches. estudiante de la Normal Superior Simón Bolívar, de la carrera de Filosofía y Psicología, y mi pregunta es la siguiente. Como nos decía aquí Jorge Veraza, que somos un país consumista del capitalismo, entonces, ¿cuál sería la solución para esto? ¿Tal vez el industrialismo? Gracias. Bien, por favor, Jorge, una respuesta a las 5 cuestionantes que nos han hecho los compañeros. Bueno. No me escuchan. Ah, sí. Bueno, voy a tratar de contestar a estas preguntas. Evidentemente que la que tiene que ver con el Tiflis, pues tengo poco conocimiento al respecto y en la medida de lo posible voy a tratar de contestar, y Álvaro me ha dicho que él va a contestar ampliamente esta pregunta y en la medida de lo posible yo complementaré, ya sea criticándolo o estando de acuerdo con él, etcétera. En primer lugar, voy a contestar en orden. La compañera ella nos dice que el cambio de hegemonía mundial en qué ha consistido y que está llegando el capitalismo a su límite. Y entonces, ¿en qué puede consistir el futuro? A ver, el cambio de hegemonía al que me refiero es el cambio de hegemonía que ocurrió en la transmisión de la hegemonía de Gran Bretaña a Estados Unidos. Un primer paso de este cambio de hegemonía ocurrió en 1929, en la crisis de 1929 que estalla en Estados Unidos y luego se generaliza internacionalmente. No fue una crisis propiamente mundial, fue una crisis internacional y se origina en Estados Unidos y se extiende hacia toda Europa y también golpea a Inglaterra, que era el país hegemónico en ese momento. En ese momento se demuestra que Estados Unidos detenta la hegemonía económica del mundo.
pero no detenta la hegemonía geopolítica, la hegemonía militar, diplomática. Esa y el conjunto de alianzas y estructuraciones políticas y económicas que eso requiere, eso lo sigue detentando Gran Bretaña. Pero estalla la Segunda Guerra Mundial y queda destruida Europa y en buena medida destruida y menguada la economía inglesa, mientras que la economía norteamericana queda preservada. Participa en la guerra, pero la guerra no llega hasta Estados Unidos. Así que saliendo de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ya tiene no solo la hegemonía económica, que ya la tenía desde 1929, sino que ahora tiene también la hegemonía geopolítica y militar del mundo. Diplomática, por supuesto, y todo el mundo empieza a estructurarse en referencia a Estados Unidos. La circulación del mundo empieza a girar en torno al dólar. Toda la circulación de mercancías planetarias, todas las finanzas empiezan a estar a favor de Estados Unidos. Ojo, no solo porque detentaba la hegemonía económica, sino que ahora la propia hegemonía económica que ya detentaba queda reforzada con la hegemonía geopolítica. Eso es lo que posibilitó que el dólar se propulsiera como si fuera oro, sin tener que demostrar que realmente había el oro en las arcas, porque supuestamente la potencia productiva del capitalismo norteamericano, en cualquier momento que alguien pidiera, oye, cámbiame estos dólares por dinero que valga, pues aquí está la producción de mercancías norteamericana para garantizar la liquidez del dólar. Esto es una creencia, es una ficción forzada. Bueno, para forzar esta ficción y volver al dólar una moneda que entre en cualquier lugar, se requiere fuerza no económica, sino sobre todo geopolítica. Así que este hecho económico solamente lo puede detentar, lo puede mantener quien domine la hegemonía del planeta, quien la detente. Bien, este es al cambio de hegemonía al que me refería como parte del desarrollo histórico capitalista. Actualmente tenemos no la medida geopolítica continental de capital, esta se agotó, tenemos la medida geopolítica mundial de capital y se ha redondeado, pero no se ha agotado. El capitalismo todavía tiene bastante que hacer, mucho que acumular, a muchas gentes que explotar, muchas guerras que dar y a mucha gente que someter, esclavizar y asesinar. Así es que es muy importante que establezcamos en primer lugar una resistencia al capitalismo. Una resistencia de clase, una resistencia nacional antiimperialista, una resistencia del pueblo, una resistencia también individual. Te están atacando omnilateralmente, no solamente a nivel político, económico, están atacando tu cuerpo y tu psique omnilateralmente. Es muy importante que la gente advierta para que se resista individualmente si no hay con quién hacerlo, pero siempre se encuentra con quién hacerlo. Es muy importante la amistad. Los lazos solidarios, los lazos comunitarios. Los lazos convivenciales. Bien, de eso se trata. No está llegando el capitalismo al límite, de ninguna manera. Y que haya un cambio de hegemonía próximo, por ejemplo, que China detente la hegemonía, eso es muy lejano, o casi imposible. No obstante, el gran poderío económico de China. Pero esto no es suficiente para detentar la hegemonía. La hegemonía es sobre todo un hecho geopolítico, no sobre todo un hecho económico. La potencia económica de Estados Unidos posibilitó que luego tuviera la hegemonía completa, real del mundo, geopolítica. O que el BRIC, Brasil, Rusia,
India y China sean un nuevo hegemón triple y por ser, cuádruple, y por ser cuádruple será un amo más democrático que cuando es un solo amo. ¿Quién sabe? Bueno, eso tampoco parece viable. El hegemón siempre es uno, no cuatro. Porque dentro de esos cuatro va a existir el hegemón de los cuatro, ¿no? Del mismo modo que Estados Unidos, como país hegemonista, pues no domina solito, sino que tiene al G7, al grupo de los 7, y debajo del G7 está el G20. Son otras formas en pirámide de dominación del mundo que van favoreciendo a los países capitalistas más poderosos de cada uno de los grupos. Pero finalmente todos los grupos y todos los países capitalistas actúan de alguna manera en coincidencia con los intereses de Estados Unidos finalmente. Todas estas organizaciones internacionales, la ONU incluida, claro que son lugares donde hay cierta democracia y se reparte la riqueza mundial, pero hay unos más iguales que otros dentro de esa democracia. Y esos son los que se llevan la tajada del león en términos económicos, en términos diplomáticos, en términos políticos, en términos militares y en términos geopolíticos. Finalmente, todos ayudan a que Estados Unidos siga hegemonizando. Así que por eso es muy importante establecer un proceso de resistencia a todo nivel, desde el individual hasta el nacional y si se puede el internacional también. Y sobre la base de la resistencia al capitalismo, sobre la base del conocimiento de cómo está atacando unilateralmente en la producción, en el consumo, en la vida cotidiana, entonces que ocurran las construcciones de táctica y de estrategia política, no solo para resistir, sino para combatir. No solo para combatir, sino para luchar y si se puede triunfar. Todos los lugares donde se pueda triunfar, perfecto. Pero no siempre se puede triunfar. No siempre se puede hacer la revolución, entonces hay que hacer reformas. No siempre se puede sacar el principio adelante puro, sino que hay que mediarlo para que eso por lo menos sobreviva, para que algo se realice. De todo esto tenemos que estar precavidos y sobre todo otra de las dimensiones mediante las cuales el capitalismo domina es el tema del sectarismo, la desconfianza del compañero. Ya traicionó los principios, no es suficientemente revolucionario. O es demasiado radical y nos está llevando a no sé dónde, y así. O bueno, es proletario, pero no es indígena. Y el proletario dice, pues es indígena, no es proletario. Y no reconocen su identidad, que los está sometiendo el mismo capital. El sectarismo hace mucho daño. Hay que ver los lugares en donde, no en una hoja en blanco, sino en medio de contradicciones, porque el capitalismo sigue vigente en todo el mundo, también en Bolivia, en medio de contradicciones brutales, ¿cómo podemos encontrar lo que nos complementa? Algo tienes que perder y yo también, pero juntos tenemos algo que ganar. En medio de contradicciones así sucede, no se puede salir avante puramente, sino que hay que transitar, hacer la lucha solidaria en donde algo damos y más ganamos, si estamos juntos. En fin, de eso se trataría, para decirlo en términos generales. Parece que es una discusión de moralidad, pero no, es la estrategia política en su núcleo antisectario. El sectarismo es en política, pero eso tiene una referencia psicológica, emocional, el resentimiento, la envidia, la desconfianza respecto del otro. Y esto el capitalismo con propiedad privada y generando envidia hasta en las modas, hasta en los colores que usamos, es decir, tú traes esto, tú traes aquello, un carro, esto se está generando continuamente. Y esto tiene implicaciones no solo cotidianas, sino también políticas, porque se convierte en resentimiento. Y entonces ya no reconozco al amigo, porque supuestamente no me da todo lo que yo espero. Y cuando no me da todo lo que yo espero, entonces ya parece que es el principal enemigo. Esto ocurre en Bolivia y esto ocurre en México. ¿Qué les diré
antes de que ocurriera esta transformación en la que Evo Morales ha sido personaje principal en Bolivia. Pues yo reconocía a Bolivia como el lugar en donde había una gran tradición política de lucha, en donde las distintas corrientes de izquierda habían logrado confluir. Esto es una gran enseñanza, porque en México las corrientes políticas de izquierda nunca logran confluir. Siempre hay un sectarismo brutal y siempre sale adelante la derecha. Esto es una especie de tragedia geopolítica de México, porque cerca está Estados Unidos, está pegadito. Entonces el dominio del capital norteamericano es tan fuerte que luchas y generalmente te frustras. Eso hace que las gentes pierdan los principios, porque luchan y nunca ganan. Una huelga no se gana, y hay que hacer huelgas constantemente. Entonces la gente dice, pues ¿para qué hacemos huelgas? Mejor no hacemos huelgas. O alguien dice, bueno, no hagamos una huelga, ahora hagamos una manifestación. Y todas estas cuestiones de la política diaria de los movimientos sociales siempre están enfrentados a la frustración o a la dureza del enemigo. El enemigo, el capitalista o el gobierno mexicano o contra quien tú luches, siempre es demasiado fuerte, porque en realidad está apoyado por otro poder que nunca es el mismo. Si luchas contra un presidente municipal, lo está apoyando el Estado, el gobernador. Si te quejas contra el gobernador, lo está apoyando el presidente de la República. Y si te quejas en contra del presidente de la República, o si te quejas en contra de un capitalista, todos ellos se apoyan entre sí. Y si luchas contra todos ellos, no te oyen. ¿Por qué? Porque está el papá norteamericano, que los apoya a todos ellos. Solamente si le duele a ese poder, pero que está fuera de México, que está fuera de la localidad, entonces ya te empiezan a oír. Es muy difícil la lucha, y es muy fácil fragmentar toda lucha, y entonces que el sectarismo empiece a cundir. Bien, yo reconocía el movimiento de 1952, de que logró crear un gobierno paralelo, dualidad de poder en Bolivia, como una gran enseñanza en América Latina, como que las distintas corrientes de izquierda habían logrado hacer un trabajo conjunto. Me imagino que un aspecto, si lo he oído, si lo he escuchado, que el logro del gobierno de Evo Morales también fue por una especie de alianza, porque distintas fuerzas de izquierda lograron confluir. Pero el neoliberalismo sigue adelante, el imperialismo sigue adelante, y el desarrollo capitalista está lleno de contradicciones también dentro de un Estado plurinacional como el de Bolivia. Entonces, de nueva cuenta pueden surgir, y surgen y resurgen continuamente, sectarismos, resentimientos. Cuidado. Yo dentro de 3 días creo que me voy a México de regreso, pero ustedes se quedan aquí, ¿eh? Entonces es muy distinto tener un vendepatrias en el gobierno, como lo tengo en México, y Estados Unidos pegado, que alguien que defienda a la nación boliviana respecto del imperialismo. Bien, esto es un poco en términos generales respecto de lo que planteaba la compañera. Si el capitalismo está en el límite, no está en el límite, no está en el límite, así que en primer lugar hay que resistir y luego combatir, a ver si podemos luchar y ganar. No todo está ganado, y entonces ya ganamos, pues entonces ahora sí que venga la sociedad de jauja. No, hay capitalismo todavía y hay que combatirlo, hay que resistir. Y hay que ser solidarios y cuidarnos entre todos. Si la sociedad puede evitar al Estado liberal, es decir, al Estado capitalista, evitarlo, pues si ya está en todos lados. Más bien se trata de que la sociedad resista y luego luche y combata, y a ver si la sociedad logra destruirlo, y a ver si la sociedad logra construir algo mejor. Ese es el gran desafío para los pueblos, para el proletariado, para la humanidad. Otro concepto decisivo que se me pasó, porque tuvimos que resumir un poco la presentación del libro, otro concepto decisivo es el de proletarización de la humanidad. Está ocurriendo un proceso en donde los que no eran proletarios empiezan a hacerlo.
y lo serán pronto de manera completa. Y esto posibilita que, aunque haya una opresión múltiple, una enajenación múltiple, desde la producción hasta el consumo, también posibilita que haya un sujeto revolucionario, múltiple, complejo, en distintos lugares. Las comunidades indígenas en todo el mundo, también en Bolivia, se están proletarizando. Viven una vida doble, comunitaria, pero también como jornaleros o también como obreros. Es una vida proletarizada, pero no solamente como proletarios en activo. En México es más claro porque las etnias indígenas, muchos de los integrantes de las etnias tienen que emigrar para poder encontrar trabajo, porque en México no hay trabajo. Entonces emigran a Estados Unidos. Les digo que hay 30 millones de mexicanos en 3 veces la población de Bolivia está viviendo en Estados Unidos, porque no hay condiciones para trabajar. Eso significa que esas integrantes de las etnias oaxaqueñas o de las etnias chapanecas, de distintos pueblos de naciones indígenas, tienen que sobrevivir como proletarios en activo. Pero que toda la etnia, toda la nación, en realidad es ejército industrial de reserva. Son proletarios que no están trabajando, pero que en algún momento van a trabajar al servicio del capital. El ejército industrial de reserva en el neoliberalismo, bajo la globalización, con el mercado mundial capitalista, no es un ejército industrial de reserva nacional. Además de que existe el ejército industrial de reserva nacional, existe el ejército industrial de reserva mundial, internacional. Es el capital norteamericano el que explota a estos obreros que son chapanecos, que provienen de una etnia celtal, de una etnia chamula, son nombres de las etnias indígenas de Chiapas. Por eso es que se levantaron en armas bajo la forma del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que ustedes, el EZLN, que ustedes seguramente conocen porque se hizo célebre. En fin, lo que les quiero ilustrar es que está habiendo un proceso de proletarización de la humanidad. Ya no cabe que el indígena vea al obrero como extraño, ni que el obrero vea al indígena como extraño. Seguimos un mismo destino, y que el campesino solamente hace revoluciones campesinas. No. Está habiendo una proletarización de la humanidad. Y las gentes que trabajan en las computadoras forman parte de la maquinaria y gran industria del capitalismo, del novísimo capitalismo. Son obreros. Y los intelectuales que dan clases en las escuelas, esos son obreros intelectuales. Y nos explota el capital de la misma manera que se explota un obrero manual. Así que hay mucho que reconocer, mucho que compartir y construir continuamente tácticas y estrategias y programas comunes. Esa sería la posibilidad, en primer lugar, no de evitar al Estado liberal, sino de resistirlo y de posiblemente combatirlo antes de que él acabe con nosotros. Las semillas transgénicas, por supuesto que esto es un gran problema, una decisión de política económica que en México fue un gran error el permitir que Monsanto introdujera los transgénicos, especialmente campos de investigación del maíz, en el lugar en donde el maíz es originario y se puede contaminar con estas semillas. Esto es muy grave. Y es muy grave que otras semillas, aunque no sean de maíz, se contaminen con maíz transgénico. Es muy grave creer que con esto va a haber un gran aumento de productividad. Es mentira. Pero bueno, todo esto hay investigaciones amplias que demuestran que la agricultura no transgénica es más productiva. Si Bolivia o los mexicanos, en lugar de poner semilla transgénica, hicieran agricultura orgánica,
tendrían no solamente un mejor alimento, sino también un alimento que se consume internamente, pero que también se exporta y en Europa se compra a un altísimo precio. Así que también en términos comerciales tiene sentido. Es momento de retroceder respecto de cualquier iniciativa que dé una amplia entrada a los transgénicos, por ejemplo en Bolivia. Y en México hay una lucha brutal entre las distintas corrientes de derecha, de izquierda. Hay muchas gentes de izquierda que dicen, no, pues es que los transgénicos permitirían el progreso del país, y otras corrientes de izquierda dicen, pero no, eso nos va a hacer daño. En fin, hay mucho que discutir antes de resolver, que todos quedemos claros, que haya una discusión amplia. Y mientras tanto, una moratoria. No es necesario actuar ya, se pueden hacer otro modo preventivo de desarrollo agrícola, y si de repente resulta que los transgénicos no son tan malos como dicen los medioambientalistas, si no son tan nocivos y que no hay peligro, y esto se demuestra, sembrémoslos, pero si no, cuidado, porque además del peligro del transgénico en cuanto tal, de la semilla, este peligro físico para la biosfera, tienes a la empresa transnacional detrás del transgénico, porque tiene la patente de la semilla. El campesino no domina la semilla. Todo campesino compra la semilla y luego que la compra siembra y vende la cosecha, pero se queda con una parte de la semilla, ya no tiene que comprarla, domina la semilla. Pero los transgénicos justamente son para que esto no ocurra, para que el campesino no pueda dominar la semilla, sino que continuamente se la tengan que comprar a la empresa transnacional. Así que queda expropiado y despojado. Es una acumulación originaria residual y en este caso terminal. Así que tienes detrás de... Sí. Sí, como son tecnologías tan sofisticadas, se requiere de conocimiento científico y opiniones y experimentos para saber de qué se trata. Y mientras tanto la gente pide, los campesinos piden que, ¿por qué no sembramos soya transgénica? Y ese es un buen negocio. Hay exigencias económicas, la gente tiene hambre, entonces la decisión gubernamental se torna muy difícil, porque la información científico-tecnológica del asunto es sofisticada y no toda la tienes a mano. El capitalismo se basa en eso para engatusar gente. Si así fue como llegaron a América, cambiando cuentas de vidrio por oro, ¿no? Y matando gente cuando no ocurría. Pues siguen haciendo eso. Los transgénicos son esas cuentas de oro, pero te engatusan ahora de manera mucho más sofisticada. Entonces es muy importante replantear el problema, reconocer si me equivoqué, cuidado, frenémonos. El Estado boliviano es soberano, puede replantear las cosas, puede retomar información y puede decir, bueno, ¿cuál sería mejor camino? Esto no demostraría debilidad por parte del Estado boliviano, al contrario, demostraría justamente el ejercicio de su soberanía. Contra el consumismo capitalista, ¿qué hacer? Bueno, de alguna manera esta pregunta ha quedado respondida, ¿no? No solo hay resistencias nacionales y de la humanidad y de clase, sino también resistencias individuales, y tienen que ocurrir a todo nivel. A nivel sexual, a nivel fisiológico, a nivel político, a nivel social, a nivel cultural. A todo nivel hay que defenderse del capitalismo. He estado comiendo en distintos restaurantes y en el restaurante del hotel y siempre está prendida la televisión, así es que me voy enterando de qué está ocurriendo en el país. Y lo que está ocurriendo es una manipulación consumista terrible. Como en mi país. Hay un Estado plurinacional que en mi país no hay,
Hay un Estado que está defendiendo su soberanía frente al imperialismo y que está tratando de que las soberanías de las distintas naciones que lo integran se sostengan y no queden sofocadas por la soberanía sola de la nación burguesa. Pero sin embargo, la televisión está lanzando una serie de mensajes terribles. Así que valdría la pena o apagarla o qué sé yo, porque tampoco se pueden hacer actos simplemente autoritarios. Pero es muy importante que toda la población se precava de este objeto de consumo que se mete en las mentes de los niños, en las mentes de la gente adulta, y es un medio de propagación de todos los consumos nocivos del capitalismo. En fin, solo para dar muy rápidamente una de los ataques que estamos viviendo y que también individualmente podemos defendernos de eso. No solo hay que esperar a que el papá gobierno me defienda, no, eso también se puede hacer individualmente. Y no tiene que ser solamente con la autoridad del padre o de la madre que ya no ves televisión, muchacho, porque te apendeja. No, también se puede platicar con los niños y buscarles otras actividades y participar con ellos. Hay mucho que hacer con los niños. En cambio, cuando los dejas con la televisión, pues se los come el monstruo, man. Y es el monstruo capitalista. Si fuera el monstruo de... Bueno, hay programas de plazas, esos son otros programas de televisión. Acerca del TIMNIS, pues que hable Álvaro y yo complementaré con mi poco conocimiento del problema, podré comentar el asunto. Aprovecho la pregunta que ha hecho el compañero para referirme a un tema que está en el tapete de discusión en el ambiente. El día de hoy estamos viendo compañeros, nuestros compañeros, hermanos nuestros, 1.000, 1.200 marchando en tierras bajas, pidiendo de que no construyamos una carretera. Pero hace una semana, no fue muy conocido, hace una semana la plaza principal fue bloqueada por otros 600, 700, hasta en la noche, hasta las 12 de la noche, hermanos, compañeros de Taraco, una población del altiplano que queda en provincia de Ingavi. Y los compañeros de Taraco rodearon toda la plaza. Aquí en La Paz, aquí donde trabajamos. Y estuvieron desde las 9, 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Estaban a la cabeza de sus autoridades originarias, Mamatayas, Malcus, Yacatas. Y lo que nos decían es que querían que construyéramos un camino a Taraco y lo pavimentáramos. Y que no se iban a mover hasta que no les garantizáramos la construcción del camino, la pavimentación a Taraco. ¿Cómo vivir esa paradoja? Dos intereses distintos. Unos hermanos que nos dicen, no puedes construir el camino. Y otros hermanos que nos dicen, o construyes el camino, o te voy a acercar y no te voy a dejar entrar ni salir de tu trabajo. Y no nos van a mover. Claro, el primero tuvo una gran difusión y es titular de periódico cada día y en los informativos media hora, y los otros no se conoció. Y unos eran tan indígenas como los otros. Unos eran aymaras, con sus autoridades originarias, pero nadie los vio en la televisión, nadie se refirió en ellos en el periódico, pedían el camino a su gobierno. Y los otros hermanos que marchan le piden a su gobierno que no haya el camino. Y yo a partir de eso me hacía la pregunta, ¿acaso los hermanos de Taraco no aman la madre tierra? ¿Acaso los de Taraco no les importa la naturaleza? Esos compañeros de Taraco con sus autoridades, ¿acaso quieren destruir la naturaleza pidiendo un camino? Está bien, lo han hablado. Lo que estaban pidiendo era el pavimento. Ese camino existe hace décadas.
¿Acaso no es también naturaleza el altiplano? ¿El altiplano entonces es una fábrica? ¿No es también? Compañeros, compañeros, voy a llegar. No sea intolerante, no sea intolerante. Está bien. Entonces, esta es la paradoja que estamos viviendo. Unos compañeros que te piden, que son indígenas, que veneran la madre naturaleza, que le rinden culto, que han protegido durante siglos y que te piden un camino, y otros compañeros que te piden que no hay el camino. ¿A qué conclusión yo llegaba a partir de esta preocupación y de esta paradoja? Bajo ciertas circunstancias, la acción del ser humano te destruye, te depreda la naturaleza irreversiblemente, con o sin camino. Y bajo otras circunstancias, con camino o sin camino, también puedes preservar la naturaleza. Entonces, la angustia que vive el gobierno, que vive Bolivia, y lo decimos así abiertamente ante nuestros compañeros, ante los jóvenes estudiantes, es que cómo equilibramos las dos cosas. Este compromiso irrenunciable a defender la madre tierra, a defender la naturaleza, a defender parques, a defender bosques, a defender altiplano, a defender valles, porque también es naturaleza. El altiplano es naturaleza también, no es que solamente es obra del ser humano. Pero a la vez, ¿cómo equilibrar ese compromiso irrenunciable que forma parte de nuestro espíritu como pueblo, como proyecto histórico, con una necesidad y con un derecho de integración de las regiones? Yo te cuento, Jorge, México perdió la mitad de su territorio en una guerra. Bolivia Por no estar conectado. Por no estar conectado, dice Jorge. Bolivia ha perdido la mitad de su territorio. Hemos perdido en el norte, hemos perdido al sur, al este, al oeste, mar. Y cuando perdimos el Acre, que es Amazonía, nos enteramos a los 3 meses que habíamos perdido el Acre. Dice, el Acre es al norte, la Amazonía al norte, lo que ahora es un pedazo de Brasil. Una de las grandes tragedias de nuestro país es que cada región ha vivido de espaldas a la otra, sin vínculos, aislada. Cada región es como una especie de pequeña patria. Si yo quiero ir de aquí de La Paz a Baures es en la Amazonía, al mero centro del Beni, me tengo que ir a Cochabamba, de Cochabamba me tengo que ir a Santa Cruz, hago todo este cruce, de Santa Cruz entro a Trinidad y de Trinidad recién subo a Baures. En ese recorrido, si voy en flota, puedo haber tardado 4 a 5 días. La pregunta es que nos hacemos como gobierno. ¿Es correcto eso? ¿Es correcto que Amazonía viva de espaldas a altiplano? La Amazonía es una tercera parte de Bolivia, una tercera parte. Y en la Amazonía hay todo menos vinculación con el Estado. Hay pueblos indígenas, nuestros hermanos, que defienden su territorio. Hay madereros, hay ganaderos, hay contrabandistas, hay instituciones que se creen dueñas de pedazos de país. Tengo yo un sobrino que es un migrante ilegal en Estados Unidos, que tenía a su niña, entró al colegio. Y en el libro de texto de la niña de 6 años aparece el mapa de Bolivia. Y dice, zona de selva bajo protección de Estados Unidos. Así está Bolivia en un libro de texto de Estados Unidos. Cuando aquí le vino a la niña aquí y le preguntaban, ¿qué dicen de Bolivia allí? Que está bajo protección de Estados Unidos, que es una selva. Eso no podemos permitir. No podemos permitir. Hay que cuidar la selva y el bosque y el agua, sí. Pero nosotros, es de nosotros.
no es de ellos, no es de los norteamericanos, ni de las ONGs que reciben el financiamiento a los norteamericanos. Los hermanos yuracarés, mojeños, trinitarios, chimanes viven en el bosque, viven, son nuestros hermanos, y nos piden defendamos el bosque. Y la historia del país nos pide vínculos, una puerta del altiplano a la Amazonía, una puerta del valle a la Amazonía. Y solamente eso nos puede garantizar, Jorge, compañeros, un Estado y una sociedad fuerte, ¿no? Entonces, la angustia que tenemos, yo les comento aquí a los compañeros, ¿cómo encontramos el justo equilibrio? Defensa del bosque, del agua, de la madre naturaleza. Y de la nación. Y de la nación con su vínculo material, territorial de una carretera. Es lo que tenemos que encontrar. Esa es nuestra búsqueda. Ese es nuestro interés. Es nuestra obligación. Si no, no seríamos gobernantes leales al pueblo, si no garantizamos una fuerte cohesión de nuestro territorio, identidad de los pueblos, la defendemos, defensa de la madre naturaleza. Jorge, Bolivia tiene 17 millones de hectáreas de zonas protegidas. 17 millones de hectáreas. Es más grande que Bélgica, más grande que Portugal. Hay aquí áreas protegidas. Es decir, que no se puede hacer trabajo industrial. Que no. Hay que proteger. Y estamos orgullosos de eso. Por supuesto que sí. No es un gobierno que dice hay que meterle carretera y tuemos, no. Defendemos y protegemos, pero también tenemos la obligación de este vínculo territorial que nos da fortaleza al conjunto de la nacionalidad y del territorio de nuestra patria. Esa es esa búsqueda del equilibrio. Los vamos a ir a los compañeros, estamos dialogando, los queremos oír, ¿no? Los queremos oír. Queremos que nos ayuden a cómo encontramos por dónde puede hacer la carretera. Nuestra gran ilusión es, pudiéramos construir una carretera que preserve el bosque. Hay experiencias aquí en América Latina. Hay experiencias en América Latina de bosques por donde pasa una carretera. Hemos dicho una ley para que no haya asentamientos humanos, porque el riesgo es de que haya asentamientos humanos. Muy bien, una ley. Hemos dicho cada árbol tumbado, árbol sembrado al lado, como un proyecto de reforestación inmediato. Que no atravesemos el núcleo del bosque, sino demos un quiebre, un desvío dentro del mismo bosque. Lamentablemente no podemos irnos por fuera del parque porque es zona húmeda, es pantanal y lagos. Y si te vas a la zona de la izquierda, es zona de serranía con una pendiente de 45 grados, donde la tierra es deleznable. Tienes que encontrar una vuelta. ¿Y sabes qué, Jorge? Un relato que está en un periódico local. Los compañeros que viven en el Tignis, lo que nos dicen, lo entrevistaba una señora. ¿Qué le parece la carretera? Y decía, hace 6 meses se enfermó mi padre. Y para llevarlo a la posta sanitaria tardé 5 días para llevarla en bote, para llevar a un centro sanitario. Y se me murió mi padre. Y decía la señora, yo quiero carretera para que no se muera mi familia cuando necesite algo. Entonces decía el compañero. Ahora, hay otro dirigente que dice, no, no quiero. Y respetamos. Otros compañeros que dicen, no queremos la carretera. Pero otros nos dicen que sí, queremos la carretera. Entonces tenemos que consultar con todos, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo ahora, esta tensión complicada entre satisfacción de necesidades, derechos y fortaleza de la sociedad con preservación de la madre naturaleza. No hay fórmula, no está en el libro de Jorge la fórmula, no está en el Capital la fórmula, no está en ningún lado la fórmula. La tenemos que construir colectivamente. Esta es nuestra mirada sobre la carretera al Tignis. ¿Sí? ¿Lo cerraremos? Antes de cerrar, un breve comentario de Jorge. Sí. A
entendió, no se entendió. Bueno, a ver. Por favor, mi compañero, por favor, mi compañero, por favor. Voy a tratar de... Gracias, mi hermano. Permitiremos que Jorge cierre. Permitiremos que Jorge cierre rápidamente antes de que los compañeros ya nos dejen sin... Sí, voy a tratar de comentar las ideas que virtió Álvaro y con lo poco que yo conozco del asunto, yo creo que sí puede esto un servicio. Así que a mí me parece que la intervención de Álvaro es muy valiosa en referencia a la defensa de la soberanía nacional de Bolivia. Eso queda muy bien demostrado en su argumentación. Por otro lado, él nos muestra un problema, el conflicto de intereses entre comunidades indígenas que viven, que trabajan, que producen, que sobreviven en la misma región y que unas exigen el camino y otras se oponen al camino. Aquí solamente tenemos un problema. No queda resuelto, no queda demostrado ni explicado qué es lo que está pasando. Por supuesto que hay que oír a ambos y tratar de sacar una solución de compromiso. En términos políticos no cabe otra cosa y en términos técnicos pues la carretera queda o un poco más acá o un poco más allá de acuerdo a los intereses políticos que se refieren a la preservación de las comunidades y a la preservación de la naturaleza. Claro, pero hay que explicarnos este fenómeno que está ocurriendo. ¿De dónde han surgido estos distintos intereses contrapuestos de comunidades indígenas? En realidad, no solamente tenemos selva y comunidades indígenas y nación boliviana. Tenemos desarrollo capitalista, que es contradictorio y ha creado contradicciones en el territorio. En realidad, unas comunidades indígenas, tan indígenas como las otras, claro, pero están viviendo un desarrollo capitalista un poco mayor que las que quieren concentrarse en la selva. El desarrollo capitalista que ya quedó integrado en la vida comunitaria de los que exigen el camino, se contrapone con la otra zona y se representa con sujetos. Son contradicciones capitalistas objetivas, proyectadas geográficamente, pero que se representan en voluntades de sujetos, en perspectivas de futuro, cómo defendemos la tierra, cómo defendemos la comunidad y nuestra identidad. Esto no se puede abolir, hay que reconocer que hay un desarrollo capitalista previo que está golpeando de diverso modo a distintas comunidades. No hay ninguna comunidad boliviana indígena que no esté tocada por el capitalismo y deformada y semidestruida y que de alguna manera su metabolismo viviente, vital, esté girando en alguna medida en torno de una propuesta capitalista. Ahora bien, el capitalismo es contradictorio y contrapone a las gentes, no solo a las clases, también a los grupos. Y hay que lograr que en medio de estas contradicciones no sea la burguesía nacional la que salga adelante, sino mayormente cada pueblo. Que sea la nación en su conjunto, que no sea la burguesía transnacional la que salga adelante. La argumentación de defensa de la soberanía nacional por parte de Álvaro es impecable.
pero hay que reconocer todavía que las comunidades reconozcan de dónde vienen sus intereses contrapuestos, que se siente el gobierno con las comunidades a platicar de esto, que se sienten las comunidades a dialogar, no solamente a plantear exigencias como sujetos externos, fuera del gobierno. Hay que haber mayor comunicación. ¿Por qué? Porque el problema es muy complicado, porque es contradictorio, porque es capitalismo lo que hay debajo de todos los eventos. Es muy importante la comunicación, el diálogo continuo para aclarar el problema. Problemas complicados como este que nos acaba de exponer Álvaro. Además, ojo, realmente Álvaro estaba hablando para ustedes, pero me tenía que hablar a mí porque yo soy buena parte ignorante del problema, entonces me está aclarando el asunto, y al aclarármelo, pues también para el resto de gente queda aclarado. Pero es muy importante que este ejercicio, que ocurrió espontáneamente, por la situación, por las preguntas, este ejercicio de aclaramiento de todo el pueblo frente al gobierno, uno con otro, esté ocurriendo cotidianamente, continuamente en Bolivia, porque los problemas son complejos y no los resuelves solamente viendo tu comunidad o tu pedazo de territorio, sino que tienes que ver tu comunidad y las otras y todo el territorio boliviano. Tienes que comprender el problema de conjunto y los pros y contras. Para eso se requiere información, para eso se requiere diálogo, exponer tu problema, expresarlo. Es muy importante que el problema se exprese políticamente. ¿Ya se expresó? Ahora hay que aclarar. Continuamente un ejercicio de diálogo ciudadano, un diálogo, una vinculación democrática de gobierno y pueblo, me parece que sería muy necesaria, y de explicar estos intereses contrapuestos entre comunidades como reflejo de los distintos niveles de desarrollo de capitalismo dentro de la propia Bolivia. Y hay que tratar de, en medio de las contradicciones capitalistas, como en mi exposición dije, en medio de esas contradicciones sacar adelante los intereses comunes. Algo pierde una comunidad y algo pierde la otra comunidad. Necesariamente. Esta es una situación trágica provocada por el desarrollo contradictorio capitalista. Pero en medio de esto que se pierde, podemos ganar ambos algo. Esto es en lo que tenemos que fijarnos y sobre todo lograr que se pierda lo menos posible. Va a haber pérdida. En algún momento las comunidades indígenas posiblemente sean barridas por el capitalismo. Bueno, pero hay distintos modos en que podrán o tendrán o podrá ocurrir o no ocurrir este fenómeno. Es importante que lo hagamos del mejor modo posible, como los aterrizajes de los aviones, ¿verdad? Puede ser así y es un choque, o puede ser suavecito y bajas caminando y llegas al otro tierra, ya no formas parte de una comunidad indígena, sí, pero lograste una identidad nacional boliviana soberana. Estoy hablando a un futuro lejano y no estoy queriendo que ninguna comunidad se destruya, pero hay que tener en vista este posible futuro, que no es el que el gobierno de Evo Morales el que lo está provocando, sino el desarrollo capitalista previo y que todavía está ocurriendo en todo el mundo y aquí. Entonces hay que tratar de, no, existen contradicciones, no crear más, sino aminorar las que ya existen, regularlas a favor del pueblo. En fin, mejor concluyo y que valga de algo lo que digo. En lo último que dijo Jorge, difiero. En lo demás, te sigo, en lo último no. Hay una opción. Hay la opción de la expansión y la articulación de las comunidades. Las comunidades no están condenadas a desaparecer. Bajo ciertas circunstancias pueden potenciarse, articularse, expandirse y sobreponerse a este aparente destino fatal de su destrucción. Y a eso estamos apostando, ese es nuestro sueño, esa es nuestra búsqueda. De acuerdo, hablé de una tendencia objetiva, pero efectivamente hay sujeto que puede ir en contra de esta tendencia objetiva. Sí. Tienes toda la razón. Sí. Hago una breve campaña, un breve anuncio comercial. Vamos a entregar este libro, el libro de Jorge, el que ha hecho un resumen, y es la invitación a que lo puedan leer. A la salida pueden recoger su libro. Los que no alcancen a recoger su libro, se les va a entregar un
una seña para que lo puedan recoger de aquí a una semana. Y hago no corran. Hay este otro librote que no se va a repartir, pero hago campaña por él. Es el libro de Bolívar Echeverría, que es nuestro profesor. En verdad, murió él, ecuatoriano, pero para los que quieran consultar este libro está en la biblioteca de la Vicepresidencia. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches.